Alright, muy bien. Entonces, Claro. bueno, bienvenidos otra vez. Durante el embarazo, ¿no? Y después del nacimiento es un tema em, tan bonito, tan íntimo, este periodo de tiempo de una persona embarazada. eh, Creo que es casi sagrado, ¿no? Fanny, creo que mi experiencia contigo. De tener a alguien con una conexión que es dula, que es espiritual, me ayudó mucho en poder como tener una experiencia, no sé si decir holística, pero un poquito más íntima, ¿no? Sobre esto, porque, claro, tenemos las citas médicas, que todos vamos, lo que nos pueden aconsejar de qué comer, qué cosa no comer, ¿verdad? La alimentación. Pero de ahí hay algo más mágico, ¿verdad? Que es el proceso de conectar con el bebé con que estás cargando, educarse sobre cómo es que que el bebé va creciendo, ¿no? Y cómo el cuerpo cambia también. El cuerpo cambia, las hormonas, las emociones. em, en tiempos de estrés es aún un poco más diferente, ¿no? La experiencia de una madre embarazada a mí me tocó durante la pandemia y sentí un poquito ese aislamiento que me chocó un poco comparado a mi primera hija, que no la tuve en la pandemia. Ella ya tenía 6 meses cuando la pandemia comenzó. Entonces, vivir un poquito así alejada de todas mis conexiones, digamos, sociales diarias que tenía, fue un poquito, creo que difícil. Am, pero, ¿no? Hay muchas cosas que pueden ocurrir en nuestro ambiente, ¿no? En familia, en contexto familiar, en contexto de sociedad, am, y al mismo tiempo maternar. Ujú, Sí, todos esos cambios es increíble y a medida que ibas diciendo es como que voy hacia atrás a mi propia experiencia también, con la experiencia del embarazo y cada embarazo es diferente uno al otro, cada experiencia es diferente y cada parto puede ser diferente. Entonces creo de que la importancia, como mencionaste, es de tener el sistema alrededor de uno cuando uno está por tener un bebé ujú, organizado o planeado de cierta forma. Siempre cuando vamos al hospital decimos y hacemos un plan de nacimiento, es bueno tener plan A, B, C, D y hasta la Z. ¿Por ujú, qué? Porque el cuerpo va reaccionando de una forma diferente a como tal vez reacciona en otras situaciones. Y en este caso, en el embarazo, que es mucho trabajo físicamente, que está trabajando el bebé, los músculos, las hormonas, las cosas pueden salir de una forma diferente a las que planeamos. Entonces, siempre tener esa apertura. Primero que nada, informarnos. Tener la información, hacer preguntas cuando vamos a nuestras citas médicas, llevar una lista de preguntas, mirar videos. Creo que hay una página donde podemos compartir en un ratito, oh, donde podemos ir a hacer el seguimiento también del crecimiento del bebé, pero donde ahí también pueden tener videos educacionales y preguntas que uno puede anotarlas y a veces cuando vamos al médico las podemos hacer. Entonces, el plan de nacimiento es algo que creo que hoy en día en muchos países sudamericanos se está empezando a hablar sobre el apoyo de la dula, el apoyo también del plan de nacimiento. Cuando estaba en Sudamérica, esto era hace como 20 años atrás, viviendo en Uruguay, en Brasil, mis hijos nacieron en Brasil. Tuve una muy buena experiencia, pero no, nunca había escuchado hablar de dula. Entonces, me pareció muy interesante, pero resulta ser de que las dulas existen por siempre, siempre mujeres o personas que han acompañado en el parto al apoyo emocional, al apoyo también a las abuelas con el rebozo, haciendo el masaje en la espalda, en la parte baja de la espalda, que es donde a veces sentimos que los músculos, incluso el cuerpo se va abriendo y preparándose para el parto, donde sentimos las contracciones fuertes. Entonces, todas esas cositas que nuestras abuelas o antepasados practicaban de forma natural, ujú, creo que de una forma u otra está volviendo. Entonces, poder reconectar con ese conocimiento y esa práctica tan bonita
nos ayuda. Como decías tú, Andrea, recién, nos puede ayudar emocionalmente, nos puede ayudar mentalmente también, porque cuando estamos bajo estrés o no sabemos qué es lo que va a pasar y hay incertidumbre, eso acelera mucho más el estrés durante un parto. Entonces, como decíamos, tener la educación, poder preguntar, poder participar de charlas como estas, buscar recursos donde puedo mirar videos sobre el crecimiento de mi bebé y mis cambios hormonales en mi físico, que también afectan mi mente o mis emociones de cierta forma. Me acuerdo cuando estaba embarazada y estaba simplemente mirando un comercial de televisión y me puse a llorar. Pero eso es algo muy común porque las hormonas van cambiando y nos ponemos tal vez un poquito más sensibles porque estamos trayendo una vida. Y la mía, en mi caso, mi primer embarazo fueron dos vidas, mellizos. Entonces, recuerdo esos momentos y son válidos. Todas las emociones pueden ir así, un día el otro puede cambiar, entonces toda esa experiencia que vamos pasando es válida y lo importante en este caso es poder darnos el permiso a poder tal vez descansar si es necesario. Sabemos que tenemos responsabilidades, tal vez otros niños o tal vez trabajo, pero tomarnos ese tiempo de poder pausar y conectar con mi cuerpo, con mi físico, si necesito una siesta, si necesito tal vez salir a caminar, que ahora está hermoso, conectar con amistades y día a día, un día por vez. Ujú. Y mi pregunta es para los demás, es esos sentimientos, las emociones de que existen de ansiedad, de cansancio, de miedo, am, se pueden experimentar durante el embarazo. ¿Cómo, eh, digamos, cuáles son sus estrategias? ¿Cómo lo toman el poder manejar estas emociones, ¿no? Ya sabemos que ya de por sí es cansado con el cuerpo que va cambiando. Y hay muchas dudas y ansiedad para, bueno, si es primeriza o si es el segundo, igual hay muchas preguntas en sí de lo que ocurre en cómo será la responsabilidad de cuidar un bebé, tendrá todo, tendré lo suficiente para cuando llegue, ¿no? Esas preguntas y dudas que ocurren naturalmente. Y cuándo es que tal vez otros tipos de preocupaciones hay, ¿no? Que ocurre como por ejemplo el de quedarnos en casa en estos meses, qué cosa el futuro va a traer, ¿no? ¿Qué estrategias usan para minimizar esa bulla, para poder notar que cuando a veces se sale de control todas estas preguntas que uno tiene y y cómo afecta al cuerpo, ¿no? Cansándose más, preocupándose más, tal vez teniendo ataques de pánico, ¿no? ¿Qué estrategias ustedes utilizan, han hecho para ayudar? Y Fanny, si quieres compartir. Sí, con el estrés. Y ahora, a medida que estamos hablando de esto, también pienso en el control, ¿verdad? Porque a veces tenemos ese temor de no poder controlar una situación. Y si comparo, por ejemplo, haber tenido niños en diferentes estados, nacieron mis hijos, mi segundo hijo nació o segundo embarazo, nació en Georgia, y entonces... antes yo pensaba de que uno va al hospital y hay que hacer lo que el médico te dice, o sea, o lo que la partera te dice, o lo que la enfermera te dice. Y yo pensaba que uno no tiene el, entre comillas, derecho a decir, ok, me siento más cómoda estando más sentada o más inclinada hacia un costado o caminando. Entonces, yo creo que es cultural esto, ¿no? De que viene cómo vamos a cuestionar a una autoridad. ¿Cómo vamos a cuestionar a un maestro, un profesor, a un doctor? Si me dice por algo es. Ahora, la importancia de cómo uno puede informarse y saber que uno tiene derechos de Ujú, poder elegir cómo queremos tener nuestro nacimiento. Y como decías, Andrea, hace un ratito, ese momento es único y sagrado de cada persona. Entonces, si tengo la posibilidad de hacer una visita al hospital, hablar con las enfermeras, hacer un plan de nacimiento y más o menos, no control total, pero por lo menos acomodarlo a como yo me pueda sentir más tranquila, más en casa,
más segura. Entonces nos da como una sensación de, ok, estoy controlando un poquito más la situación y puedo saber qué es lo que puedo esperar. ¿Ah? Ujú, Y sin embargo, cuando estamos con esa duda, por ejemplo, en mi caso, de que no sabía que podía hacer un plan de nacimiento y tomar decisiones durante mi parto, uno está ahí como tal vez un poco más asustado, sin saber lo que va a pasar, tal vez con más estrés. Entonces, los invito a que puedan buscar, tenemos hoy día acceso al Internet, que podamos buscar plan de nacimiento en Google. Ponen plan de nacimiento y les va a salir bastantes opciones y ahí pueden elegir para imprimir. Lo que se recomienda siempre es tener uno para la mamá, que lo pueden hacer con el acompañante, papá, cuidador. Uno para la mamá, uno para la enfermera, así que cuando llegamos al hospital le damos a la enfermera para que tenga el doctor conocimiento de nuestras preferencias y el otro va a ser para el médico, cuando vamos a la visita al médico, dejarle saber, este es mi plan de nacimiento, me gustaría que se queden con una copia. Entonces, la mayoría de las veces los doctores y enfermeros honran ese plan y entonces tratan de adaptarse médicamente a lo que uno va queriendo. Por ejemplo, ujú, ¿han visto esas pelototas grandotas que parecen globos gigantes? Incluso le dicen las pelotas del yoga. Bueno, ujú, esas grandotas las tienen en el hospital y tienen otras que le llaman como un cacahuate, como un maní, que es gigante y tiene también su uso. Entonces la grandota uno se sienta y puede balancear de lado a lado de una forma suave. ¿Qué es lo ujú, que hace ese balanceo de suave de lado a lado? Te va ayudando a tus caderas a poder acomodarse, a que el bebé pueda encajarse y acomodarse. Y el cuerpo solito, sabio, va sabiendo cómo hacer el trabajo. Entonces, si trabajamos con el cuerpo va a saber lo que tiene que hacer. Siempre, en toda situación de estrés, ¿con qué tenemos que conectar primeramente, antes que nada, es con la respiración? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos bajo estrés? Nos aguantamos, como que nos aguantamos la respiración o hacemos respiraciones cortas tal vez. Entonces, al poder inhalar y exhalar, le estoy dejando saber a mi cuerpo que estoy bien, estoy segura y puedo relajarme. Al poder balancearme, al poder hacer alguna caminata, algún ejercicio, incluso con esa que es grande con forma de peanut, de un maní o de un cacahuate, cacahuate le dicen, ¿verdad? Ok. Em, lo pueden poner incluso de costado, se pueden acostar de costado y poner entre las piernas y lo que hace eso también ayuda a abrir el canal, a que se posicione el bebé. Hay varios ejercicios que se pueden hacer donde podemos encontrar estos videos educacionales en el YouTube o en alguna escuela que pueda ofrecer esto gratuitamente. Pero hoy en día tenemos acceso a estos videos de dulas o parteras que están hablando de cómo las mamás pueden acomodarse durante o antes del trabajo de parto. ujú. Algo que se me vino a la mente cuando estabas describiendo todo esto es también varias cosas, ¿no? Una, el poder de la palabra, lo que uno se dice y creo que he visto unas como cartitas de mensajes, ¿no? Que antes me acuerdo haberlo visto, nunca lo compré, pero era como em, eh, palabras positivas que uno se puede decir y no necesariamente en el momento en que nace, pero desde antes. Las tengo ahí, las agarro. Sí, sí. Desde mucho antes para sentirse cómoda, preparada. Sabemos que eso no va a hacer que mágicamente las cosas ocurran, ¿verdad? Porque, Ujú. como dicen, hay en el proceso de dar a luz muchas cosas diferentes pueden ocurrir, perfecto. Y aceptar ese como esa, no sé decir navegación o ese giro que puede dar eh, en esa situación, ya sea el bebé está posicionado diferente, mi esposo está quedó dormido o la persona que quería que vaya no fue, ¿no? O sea, el plan, muchas cosas pueden cambiar al dar del tiempo, ¿no? Durante el momento de parto, pero tener en mente de esas palabras positivas, ¿no? De yo voy a poder aceptar esto y todo va a salir bien. Yo soy mi cuerpo es muy sabio.
yo escucho a mi cuerpo. Y eso es algo que también creo que no se aprende mucho en el hospital, ¿verdad? Esa parte de sabiduría de escuchar tu cuerpo, que para mí también me tomó mucho tiempo y lo escuché de ti primero, ¿no? Eso mágico que ocurre y al mismo tiempo estar dispuesta a la comunicación con la gente a tu alrededor, ¿no? Lo que esté en tu control de poder aceptar las cosas como van y de tener algún tipo de plan escrito. Más que plan es como tus preferencias, ¿no? En diferentes situaciones, cuáles son esas preferencias que quieres que comunicar, pero que en ese momento va a ser difícil comunicar y que la gente, las personas que tú escojas puedan tomar decisiones por ti si es que no estás como físicamente lista para hacerlo, pero que tú ya lo hayas comunicado, lo hayas conversado. Ujú, Sí, y aquí la primera tarjetita que estoy viendo dice, yo elijo actitud. Tener esa actitud. Cuál es la actitud que elijo ahora? Y eso, estas tarjetitas creo que son importantes para cualquier día. Entonces, teniendo esas preferencias, por ejemplo, me acuerdo que me tocó servir o apoyar a mamás de diferentes culturas. Entonces, por ejemplo, una mamá era de un país donde le gustaba tener las velitas de plásticos que son artificiales. Bueno, en el hospital no podemos prender las velas, pero ella quería tener como una habitación donde se sentía eh, bien armonioso, donde ponía la música que hay en la televisión, se puede poner el sonido de la naturaleza, de un río. También tenía unas escrituras que me pidió si se las podías leer, entonces le fui compartiendo lo que ella quería y se sentía bien. Y esta mamá tuvo un parto hermoso, donde se sintió bien, se sintió en casa, incluso las enfermeras entrando y diciendo, wow, qué sereno que se siente aquí, da ganas de no irse del cuarto. Entonces también usualmente el único aceite esencial que nos permiten poner tal vez en la piel de la mamá o en un algodoncito donde la mamá puede usarlo para olerlo, distraer la mente es lavanda. El lavanda es el único que por ahora se permite usar en el hospital. Entonces, también podemos desde casa traer nuestra bolsa preparada. ujú. Por ejemplo, eh, de esas pelotitas, ¿cómo le decimos? Las que podemos apretar, Pelota de estrés. pelota de estrés. También, incluso cuando lo vi en la clase que me mostraron, digo, pero ¿y qué hace este peine aquí? ¿Vieron esos peines chiquitititos de bolsillo que son duritos, negritos? Ajá, ¿y ¿Sabes para para qué qué? lo usan? Ese peine lo agarran en la mano y lo apretan así. Y la sensación te aprieta toda esta parte de acá, digamos, los pinchitos del peine. Y lo que hace te ayuda con la circulación. Mira. Y te distrae también en ese momento. También lo que puedes hacer es pasarlo suavemente en el brazo, en los Ujú, pies. A mí no, porque da cosquillas. No queremos patear a una enfermera. Pero digo, hay cositas que uno puede usar. Incluso los palitos de la miel. Mamás ponen en las bolsitas los palitos esos largos de la miel, donde uno puede usarlo durante una contracción, por ejemplo. También el hielo, nos pueden traer un vasito solamente con hielo o jugo de naranja le ponemos arriba o solamente masticar el hielo. Lo que pasa es que cuando a veces estamos en la contracción, respiramos un poco más rápido ujú, y la tendencia de que se secan los labios, entonces tener hielo a mano ayuda mucho también. Así ujú, que pueden tener una lista de cositas que pueden ayudar en ese momento de trabajo de parto y súper recomendado el rebozo. Si tienen un rebozo y poder tomar una clase o ver videos educacionales de cómo la persona que está a mi lado me puede apoyar durante las contracciones, donde puedo ponerme en una postura donde, por ejemplo, estoy en la silla, me pongo así, recostada en la parte del respaldo de la silla. Y una persona puede con el rebozo ponerme presión y de lado a lado suavemente y poner presión, lo que hace eso alivia muchísimo. Incluso ahora que no estamos embarazadas, si hacemos esa presión nos ayuda a relajar la espalda. Entonces es súper recomendado. eso está muy bueno. Eso me pasó a mí, que sí, tuve que usar esas estrategias durante
el delivery, ¿no? El nacimiento de Ah, mi hijito. Y, y claro, es como escuchar tu cuerpo y que la otra persona que esté ahí esté cómoda, ¿no? A veces van a clases juntos de yoga o simplemente en la sala, ¿no? Uno se pone, se sienta con la pelota, que pueden practicar diferentes ayudas de, por ejemplo, de dar a luz, ¿no? Como es agarrar la espalda o si necesitan masajes, un poquito uno escucha su cuerpo y uno, la otra persona va como que también siguiéndole a usted de cómo mejor apoyarlo, ¿no? Ya sea también agua caliente, agua fría, todas esas sí. cosas. Y hay muchas formas de dar a luz, ¿verdad? Y aquí estamos bien, creo que entendemos, hemos visto, hemos escuchado, hemos sido parte de diferentes eh, sesiones bueno, tú fuiste parte de mí, de cuando di a luz, pero por ejemplo, hay muchas variedades y no hay ninguna que sea como que mejor que otra, simplemente es la historia de cada una y el proceso de cada una y lo que ocurre en ese momento, pero algo no cambia, lo que no cambia es que es escuchar su cuerpo, es tener decisión en el proceso, es tener ese apoyo, algún tipo de apoyo para que se sientan cómodas y se sientan fuertes, ¿no? Sí, algo de que, otra cosa, dos cositas que ahora me acordé. Si pueden incluso, si no tienen estas tarjetitas que tengo acá, pueden incluso agarrar las notas amarillitas, que son las sticky notes, las adhesivas, y pueden ahí escribir cosas positivas. Incluso hay personas, una muchacha que escribió versículos de la Biblia, donde leía y podía sentirse inspirada. Mm, Entonces, hacer algo que a uno le ayuda a sentirse bien, sentirse cómodo, conectada interiormente también, o conectada con algo superior o con algún líder, que algo que nos inspire en un momento así. mm, Y sí, lo que decías de poder elegir, primero de que una de las cosas que sí cambió en los partos de las mujeres, y esto fue hace mucho, el tema de poder dar a luz sentada, parada, de costado en el agua. ujú, Entonces, poder informarnos porque qué es lo que el cuerpo tiende a hacer cuando estamos, digamos, acostadas. Si usamos el empujar de una forma, digamos, es como no natural, porque si estamos acostadas así y intentamos empujar, es como antinatural. Ahora, si estamos un poquito más elevadas, podemos elevar la cama y pedir que eleven la parte de atrás o pedir almohadas. Podemos sentarnos 90 grados o menos y poder así de forma más natural poder dar a luz así. Incluso hay mamás que piden, hay en clínicas, especialmente los lugares de nacimientos como semicaseros, donde ponen en el techo, hay un colgante y uno puede sujetarse de ese colgante y también puede uno empujar un rato de forma en cuclillas también. O sea, hay muchísimas formas. Y ahora, si usamos lo natural, digamos, vamos a querer entrar a la tina por un ratito y sí, tal vez no fue planeado tener el bebé en el agua. Pero lo que puedo hacer mientras tanto, en el proceso, que a veces son horas de trabajo de parto, podemos entrar a la tina, al agua, y lo que hace es puede relajar los tejidos del cuerpo y ayuda también a poder dar esa apertura para que el bebé pueda nacer con más facilidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren y prefieren tener el bebé en el agua, sería importante hacerlo, hacer, digamos, la pregunta y poder conversar con el médico o la partera mucho antes para que ese plan pueda ser una de las opciones. Y por momentos podemos planear ese parto en el agua y de repente algo puede pasar en el parto y que digan, no, vamos a tener que cambiar el plan y tenerlo no en el agua, sino que tenerlo fuera del agua. Entonces, tener todas esas opciones y conversarlo abiertamente y decir, ok, si esto no sale así, ¿qué es lo que hago después? ¿Qué otra opción tengo? Y si no sale así, y si tiene que ser cesárea, o qué opciones tengo, y cuánto tiempo puedo demorar para tomar una decisión como prefiero a tener mi parto. Entonces, la comunicación abierta es muy importante. mm. Y ahora podemos pausar para
ver si alguien tiene una pregunta, un comentario. em, Nos encantaría escucharlas. Es que tantas cosas, ¿verdad? Y pueden escribirlo en el chat de Sí. Facebook. Am, ok. Pues ahora creo que también podemos continuar hablando o cambiar un poquito más ahora en el siguiente parte de el vínculo digamos, la pancita, el vínculo con el bebé desde antes que nazca y cuando nace, ¿no? ¿Por qué es tan importante eso? Y algo que también hay mucha información sobre hablar con el bebé, ¿no? Los estudios que muestran el oído del bebé ya a los meses un poquito más adelantados, a 6, 8 meses creo que ya está más atento el bebé adentro de la pancita, reconociendo las diferentes voces, ¿no? Eventualmente sabe quién es mamá, quién es papá o quiénes son, ¿no? El hermanito, la hermanita. em, esos tonos los puede reconocer aún mejor, su oído está más desarrollado antes de que nazca. Y porque es importante cantar, conversar, tocar la barriguita con intención, respirar profundo, hacer pausas, ¿no? Imaginar al bebé, imaginarse juntos. Qué lindo, sí. Em, y también incluso a los animales, si tenemos mascotas, ellos Mm. pueden escuchar a las mascotas y las mascotas saben que hay algo ahí adentro. Son muy sensibles y muy inteligentes, entonces creo que es importante, por ejemplo, si nace el bebé, poder llevar una de esas ropitas que usó el bebé el primer día, tal vez, llevarlas de vuelta a casa, que el perrito pueda olerlo o el gatito pueda olerlo, porque es un nuevo integrante en la familia, donde el gatito, el perrito va a decir, ¿y este nuevo humano de dónde viene? Entonces, poder familiarizarlo con el olor del bebé es importante. Am, sí, sí, todo lo que dijiste es muy importante, el tema de poder am, encontrar esos momentos donde pueda tal vez yo leer a mi pancita, a mi bebé, pueda escuchar música, pueda tener una conversación y decirle, te estoy esperando, estoy contenta de tu llegada, cositas que uno desee decirle, ¿verdad? Y eso es, increíblemente, eso le llega al cerebro del bebé, así como también las experiencias que mamá está teniendo durante el embarazo, las experiencias de alegría, las experiencias de tal vez estrés, el cansancio. Entonces el bebé está viviendo en ese momento desde el vientre materno a través de las experiencias de mamá. Entonces, que mamá se cuide y tome sus días o momentos de descanso y haga cositas para sí misma es muy importante. Y también una vez, ya que estemos en el parto y una vez que nazca el bebé, los pasos a seguir, que eso también puede ser parte del plan de nacimiento. Por ejemplo, el contacto de piel con piel, que es súper importante y muy bonito. Entonces, una vez que nazca el bebé, casi siempre tenemos la túnica del hospital, donde usualmente tenemos la parte de adelante abierta o sujetada aquí arriba. Lo pueden tener abierta o se lo dan vuelta para atrás. Y una vez que nazca el bebé, podemos inmediatamente venir y ponerlo en el pecho. Nace, lo podemos incluso agarrar nosotras mismas cuando el bebé está naciendo. Mm. Podemos sujetarlo y ponerlo en el pecho. Y increíblemente, si tenemos la paciencia y dejamos que el bebé eh, no lo ponemos al pecho, tenemos el pecho descubierto con el bebé piel con piel, podemos observar cómo el bebé solito va a ir al pecho, porque tiene el olfato. Te puedes sentir el olor, es increíble cómo funciona y lo he visto. A veces demora un poquito más que otras veces, a veces les tenemos que ayudar un poquito, pero si lo dejan y tienen paciencia, tal vez de a poquito con los ojos cerrados va a ir y hasta dar al pecho y puede empezar a amamantar inmediatamente. Ahora, Ujú. algo importante, eso como dijimos, lo podemos poner en el plan de nacimiento. Algo importante también es recordar de que el cuerpo es perfecto, es sabio. El cuerpo va a producir la cantidad de colostrum, que es
son las primeras gotitas, o le decimos la leche de oro, que es de un color amarillento, es normal. Ese colostrum es muy importante en las primeras horas de la vida del bebé. Es increíble como tipo una vacuna que te trae, eh, digamos, protección al sistema inmunológico del bebé, aparte de la conexión con la mamá. Entonces, lo que hace el cuerpo es, va a producir las gotitas de alimento que necesite ese nuevo estómago. Recordemos de que el bebé ha estado tal vez 8 o 9 meses en el vientre de mamá, donde ese bebé no se alimentaba a través de su boca, se alimentaba a través del cordón umbilical conectado con la placenta de mamá. Entonces, la importancia también de los alimentos, el agua, de consumir cosas saludables para que el bebé pueda desarrollarse de una forma saludable, incluso para nosotros. Entonces, una vez que el bebé nace, va a usar por primera vez, digamos, el estómago, o sea, el tragar, el comer, digamos, entre comillas, y usar su estómago, que es súper chiquititito. Cuando nace el bebé, el tamaño del estómago es como si fuese un frijol. De ese tamaño es. Entonces, imaginemos, y a veces he escuchado mamás que decían, sí, pero no estoy produciendo leche y me salen unas gotitas y tal vez está con mucha hambre y no estoy produciendo, entonces no le voy a dar el pecho, le voy a dar ¿cómo le decimos? ¿Fórmula? Sí, sí, la fórmula. Entonces, claro, lo que pasa es que nos tenemos que informar de que el cuerpo va a producir lo que ese estómago requiere para alimentarse el primer día. Si es del tamaño de un frijol chiquititito, gotitas son suficientes para ese primer día. Ahora, empieza a crecer ese estómago, al siguiente día tal vez ese estómago va a querer un poquito más de unas gotitas y tu cuerpo va a producir más leche. Al cuarto día, quinto día, vamos a notar de que la producción ya es más, está fluyendo mucho más y es donde el bebé empieza ya a alimentarse más, hasta regularse y tener su propio horario de alimentación. Ujú. Entonces vamos a ir conociendo que el bebé tiene su propia agenda, digamos. Hasta dentro del vientre materno vamos a percibir en qué horarios el bebé se mueve. Entonces, si por ejemplo estamos durmiendo en la noche y el bebé está como si fuese en una discoteca bailando dentro de la panza de mamá, ese bebé cuando nazca va a tener su agenda ya marcada que en la noche va a estar activo, despierto. Entonces podemos también ver formas con nuestro doctor o pediatra de cómo también podemos adaptarnos, ¿no? Adaptarnos mutuamente con el bebé a que podamos descansar más en la noche o alimentarlo de una forma diferente. Y siempre es canilla libre, o sea, el bebé va a comer lo que necesite y su cuerpito le va a estar pidiendo, ¿no? Entonces, usualmente cuando están con la pancita llena, se duermen, en el pecho de mamá se duermen. Y lo importante es observar también cuando le estamos dando leche materna, eh, cuántas veces va al baño, cuántos pañales ensucia, de uno o de dos. Muy Entonces, es importante. muy importante ver que todas esas cañerías nuevas están funcionando para poder pasarle esa información al médico y decirle, ok, si vemos de que el bebé no está alimentándose bien y no está usando el baño, poder informarle al doctor porque también no queremos que el bebé se deshidrate o no tenga alimentos, nutrientes en su cuerpo que está creciendo. Em, Ese es un buen indicador, es algo muy importante de hasta tomar nota, ¿verdad? De cuántos pañales van o si no va, chequear con el doctor, todo esto siempre chequeando con su doctor, con su pediatra. La parte de amamantar también tiene que ver un poco también con la posición de saber cómo posicionar al bebé bien para que pueda agarrar un poco bien. Cada mujer es diferente, entonces hay veces que hay mujeres más sensibles, no se puede, cuáles son alternativas, ¿verdad? Cada uno ya va a una decisión única, pero saber que pueden como conversar, informarse sobre estos diferentes técnicas, ¿no? El bebé va am, a tomar un proceso, ¿no? Hasta que pueda latch, no sé cómo se dice, latch, engancharse. enganchar mm, de una manera más independiente, ¿no? A veces estamos ayudando. Es, you know.
Lo importante de la parte de la conexión o la parte del apego, ¿no? Son múltiples acciones, no es solamente a los que amamantan o no es solamente, ¿no? Son hábitos diarios de cómo uno responde al llanto del bebé, a la necesidad de cambiarlo, al de alimentarlo, de la forma en que lo alimentes, ¿no? Es una rutina cotidiana que va a crear, se está creando ese lazo y ese vínculo, ¿no? Mutuo que existe y que también hay tiempo de reparación porque pues no todos lo hacemos correcto y, y hay diferentes historias y experiencias. Entonces, em, el vínculo es algo que es, todos los días y por todos los años de su vida y va cambiando de acuerdo a su etapa, pero en este mismo proceso estamos hablando de los primeros 10 días, digamos, de nacido de un bebé. am, un bebé va a necesitar em, completamente toda la atención que requiere para poder comer, para poder dormir, para poder jugar, interactuar. Los lapsos de tiempo que va a estar despierto el bebé va a ser muy, muy cortos, pero esos cortos momentos tenemos que hablar de momentos, tenemos que hablar de calidad de conexión con el bebé. Y eso va a ser, creo que, cierto en toda la etapa de los niños, que es más la cantidad que perdón, la calidad más que la cantidad, ¿no? La cantidad creo que es ya un poquito más como a largo plazo, ¿no? Todos los momentos juntos, pero los momentos de que un bebé está despierto, la forma en que uno lo puede acariciar, por más que no esté interactuando realmente en ese momento, usted le está brindando ese espacio o creando ese vínculo ya desde el comienzo. Totalmente. Y otras dos cositas que me acordaba que podemos agregar en el plan de nacimiento es cuando nace el bebé y está conectado todavía con el cordón umbilical a su cuerpo y a la placenta. Ese cordón umbilical no tiene nervios, entonces no le duele al bebé cuando se corta. Es lo, digamos, para dar una idea, es la tubería que funciona alimentar al bebé a través de ese cordón durante el embarazo. Entonces, cuando nace el bebé, le podemos decir a los médicos, incluso poner en el plan de nacimiento, poder demorarnos, cortarlos de unos 5, incluso si te dejan 10 minutos. Porque los doctores están trabajando de ese lado haciendo sus cosas, mientras que uno está conectando con el bebé aquí, conociéndolo, abrazándolo, incluso amamantándole el cordón, puede todavía estar conectados hasta que nazca, porque el parto se completa cuando nace la placenta o Ujú. se surge la placenta. Entonces, podemos cortar el cordón, si podemos pedirlo por 5 minutos, 10 minutos mejor. Ese cordón va a tener color azul oscuro, a veces un color denso, oscuro, y eso lo que es todavía los nutrientes que está en la placenta va a estar Llegando, todavía está sí, fluyendo, todavía está fluyendo. fluyendo hacia el cuerpo del bebé. Cuando está pronto ese cordón para ser cortado es casi transparente, o sea, es claro, un color claro. Ahí quiere decir que todos los nutrientes de la placenta se trasladaron al cuerpo del bebé, que en realidad es como casi prácticamente esta cantidad de líquido que tengo acá, es como un cuarto o medio litro o más de sangre que traen todos los nutrientes al cuerpo del bebé, o sea que le va a beneficiar al bebé. Y también... Y muchos doctores aceptan, porque sí me ha tocado hablar que doctores, o hay pólizas, creo, en algunas ya hospitales donde ya tienen ese tipo como son sin, vamos a esperar más tiempo, diferente a lo que anteriormente tal vez se cortaba rápidamente. Enseguida. Ujú. Sí, y también enseguida de que nace y después que lo tenemos nosotras piel con piel, también el bebé puede hacer piel con piel con el papá, con el cuidador o el acompañante que esté ahí, que va a tener ese acercamiento durante el crecimiento. Entonces es importante que avisarles de que también que se pueden quitar o levantar su ropa y poner al bebé piel con piel. Entonces es muy bonito. Sí, No y sé piel si con piel puede ocurrir también después. Sé que muchos papás dicen, ay, no, te quiero lavarlo, quiero hacerlo, ¿no? Quiero que esté limpio primero, pero el piel con piel también es importante en esas primeras semanas de nacido, ¿no? Del bebé sí. que va a requerir ese cuidado estando cerca, porque como dice Fanny, huele, te reconoce, ¿no? Tiene ese contacto físico. Ujú. Ujú.
Sí, y hay veces que tal vez incluso los acompañantes de nosotros nos pueden poner un poco más nerviosas, entonces poder hablar y tener comunicación abierta y planear que tal vez otra persona pueda estar en su lugar para apoyarme emocionalmente mientras estoy haciendo trabajo de parto. Una vez nacido el bebé, que ya tenemos el piel con piel, el cordón, incluso hay información para las mamás que tienen varones sobre aquí ofrecen mucho la circuncisión, pero hay que tomar información sobre eso que en realidad en todo el mundo no se practica en todos los lugares y no es tan necesario y formas de higienizarse. Entonces poder informarse los pros y los contras de eso. em, ¿Y qué más? Si cuando vamos a casa también, otra cosa, cuando estamos amamantando el bebé, si vemos de que se nos seca mucho el seno y se empieza a quebrantar la piel, nos puede doler mucho. También los masajes bajo la ducha, porque a veces se produce mucha leche y si el bebé no se está enganchando o el bebé nació tal vez prematuro y es muy chiquitito y no está alimentándose o enganchándose bien, puede que la producción de leche crezca mucho, duele, puede venir fiebre inmediatamente avisarle al médico. Entonces poder hacer masajes bajo la ducha, compresiones con toallitas calentitas y poder usar la máquina para poder sacar y poder guardar en bolsitas que se cierran. Le ponemos la fecha y lo podemos poner en el freezer hasta 6 meses. Puede estar ahí esa leche y puede servir para más adelante. Y si tienen alguna incomodidad que duela, pueden pedirle a la enfermera o a la persona que es de la lactancia, que muchas veces se encuentra en el hospital cuando nace el bebé, es una gomita de silicona que puede ir conectada y el bebé puede tomar a través de ahí directamente del pecho. Entonces Ujú. hay varias opciones, es cuestión de informarnos, preguntar y tener esto en plan, porque son detalles que en un momento así a uno se le pasan. Y quería comentar otra cosa. Me hace acordar acerca de qué tanto la mamá cuando está lactando, ¿no? La nutrición de ella es importante, la hidratación es súper importante porque es, uno está dando bastante y el cuidado, ¿no? Quería yo preguntar después, ¿cómo hacen las mamás, ¿no? Ocurre mucho en nuestra comunidad donde o sea, no podemos tener la oportunidad de tener a un papá cerca, nuestros familiares están en otro país. ¿Cómo mejor compartir las diferentes experiencias que hay y cómo tomar en cuenta el cuidado, porque hablamos de que sí, es bastante cuidado, ¿no? De la mamá en sí, de lo que está viviendo con el cansancio, con su cuerpo, con el cuidado de un bebé. Ujú. Sí, y tener un plan, en ese plan de nacimiento yo creo que también es importante poner el plan después de tener el bebé, de ir a casa. Estamos de repente atendidas como unas reinas que sí merecemos tener ese cuidado de las enfermeras, de los doctores, de todo el mundo está atento a mí y a mi bebé. Y de repente voy a casa y tengo que estar sola, si soy primeriza o no. Hay un efecto ahí que voy a estar sola, tal vez no estoy descansando bien. Entonces, en ese plan que también puede ser aparte del plan de nacimiento, pueden sentarse en casa con los que estén involucrados o uno misma y poner contactos, tener un contacto con alguien que me pueda apoyar o escucharme cuando necesito hablar con alguien, o alguien que pueda venir y darme una mano cuando estoy queriendo descansar y tal vez no tengo con quién dejar al bebé, que lo pueda por lo menos cuidar un poquito, o alguien que me pueda dar una asistencia con comida, incluso comidas cocinadas ya o frescas e incluso congeladas, que las congelen y las podemos poner en el freezer. Son regalos que creo son muy valiosos en esos primeros días. Porque realmente estamos tan cansadas de hacer tan arduo trabajo, de que quién va a estar inspirado de, ok, me voy a ir a cocinar un buffet para la familia. Entonces, poder tener ese plan para las primeras semanas, comida guardada para que pueda solamente calentarla y voy durmiendo y descansando a medida que el bebé también va descansando para irnos adaptando un horario diario. Eso es muy importante, sí, tener un sistema de apoyo, tener con quién hablar, tener con quién tal vez desahogarme o tener con quién contar, ¿verdad? Ahora podemos compartir, creo que líneas de recursos, porque es importante tenerlos todo en consideración, ¿no? Sí. Por ejemplo,
las emociones son fuertes, o sea, es difícil emocionalmente a veces en esos primeros días, ¿no? Hay un recurso que quiero compartir sobre el Crisis Nursery, ¿no? Ok. De Minnesota, estamos en Minnesota, entonces este servicio dan tipo de servicios como línea de ayuda de crisis, también consejería en crisis, educación con acción a recursos comunitarios, se enfocan ellos en infantes, tienen un cuidado de emergencia cuando los papás necesiten cuidado de emergencia para desde recién nacidos hasta los 6 años de edad hasta Ok. 3 días, hasta 3 noches, cuando alguien esté tal vez es, en una situación en la que es una situación tal vez de salud mental, Ujú, piensa que por el bienestar del niño, por el bienestar de usted, necesita un tipo de apoyo y no hay nadie quien esté ahí, poder llamar a esa línea, poder saber que hay opciones como ujú, esas en las que están en un espacio, un ambiente seguro. eh, Usted puede hablar a NAMI o puede hablar a ujú. 988, número de crisis de salud mental, de saber que estos lapsos pueden ocurrir también, y buscar un espacio seguro para el infante. Sí, y ahí puse en el chat, lo vamos a compartir ahora, el 988 es muy importante, es un número que está disponible las 24 horas, los 7 días, todo el año. Número 2 presionan para el español y ese número es gratuito. Va a haber alguien que del otro lado te va a escuchar, te puede incluso conectar con recursos locales y uno hasta puede ser anónimo o dar un nombre o un apodo. Entonces no saben tu ubicación ni nada. Entonces creo que es una buena opción de la que podemos tener ahora. Algo que quiero para cerrar por mi lado, me gustaría mencionar de la importancia de ver los cambios que tenemos cuando nace el bebé. Dijimos que durante el embarazo está el trabajo de las hormonas, los cambios emocionales pueden estar a flor de piel. También cuando el bebé nace, no se termina ahí esos cambios hormonales y que pueden afectar de una cierta forma la parte emocional, mental. Entonces, esos cambios pueden incluso tener un efecto hasta 2 años después de que nació un bebé. Entonces, muchas veces pasamos de que, wow, tal vez la depresión por parto es muy común y pasamos tal vez una depresión y no sabíamos. Ujú, Entonces, el tener eso en cuenta de que si vemos algún cambio brusco en nuestras formas de sentir, de interactuar, de descansar o de comer o de cambio de ánimo, podemos pedir la ayuda y está bien a veces que uno se sienta como se siente porque son los procesos que vamos teniendo y es importante saber que no estamos solos, que tenemos en la comunidad apoyo, que tenemos ayuda gratuita ujú. y saber de que nuestro cuerpo está haciendo lo que tiene que hacer, que es trabajar duro para poder alimentar al bebé y esos cambios hormonales pueden seguir pasando incluso después de que nazca el bebé. Así Exacto. que Sí, por mi Fanny. lado cierro, gracias, muchísimas gracias, como siempre un honor estar en Ay, estas conversaciones. hermoso estar contigo y conectar y toda tu sabiduría es tan importante en la comunidad. Así que muchas Igual, gracias. igual para ti. Un abrazo. Cuídate. Bye. Chao. Yo me quedo en unos minutos más a ver si tienen preguntas, comentarios. Como dijo Fanny, eh, el, lo que hemos hablado, siento que es tan importante decir, ¿no? Que uno no, uno es lo mejor que puede ser y en cualquier situación. em, Aceptar esas emociones, aceptar dónde uno está, y qué apoyo puede buscar, ¿no? El apoyo de ya sea salud mental para uno mismo, que es típico, no hay nada de malo, sigue siendo una buena mamá, sigue siendo uno viendo por sus hijos, es un acto creo que de amor y de cariño también poder buscar ayuda y apoyo y especialmente con profesionales, ¿no? A veces es difícil en la familia, no, ¿verdad? Cómo podrían mejor responder estas situaciones con comprensión, con escuchar, con aceptar, pero existen profesionales que pueden guiarlo de una manera mejor, ¿no? Con psicoterapia, con línea de crisis, y con apoyo de la mano con otras personas que también pueden ayudarle en esos primeros semanas.
Andrea, muchas gracias por compartir. O sea, me da mucho gusto volver a verte y, o sea, agradezco este entrenamiento, toda la información. Bueno, como sabes, nos conocimos en Family Wise y pues yo sigo ahí. Am, y sí, nomás quería saber de qué se iba a tratar este entrenamiento y pues sí, mucha buena información. Entonces, muchísimas gracias. Yo actualmente sigo trabajando con padres, de educación para padres y esto me va a ayudar mucho, especialmente con bebés de recién nacidos y todo, o los padres que están actualmente esperando. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Claro que sí, y me encantaría escuchar más sobre tu pregunta, alguna pregunta que más tal vez no hemos cubrido. em, y creo que te puedes quedar si quieres un ratito más. Me puedo despedir ahora de Facebook, para decir muchas gracias por su tiempo. Espero que esta información ha sido beneficiosa para ustedes. Em, Help Me Grow es un sistema de referencia para cualquier familia de Minnesota que vive en cualquier parte del estado, y tenga preocupaciones sobre el desarrollo de su infante y niño pequeño menor de 5 años, em, en cualquier área de su crecimiento, ¿no? Hemos hablado hoy de la importancia del cuidado de la mamá en embarazo, después de el postpartum, y mucho sobre cómo crear un espacio de comprensión, de apoyo y de cuidado para el niño, porque todo eso va a su crecimiento, a su desarrollo del cerebro, a su interacción con usted. Y en esa etapa también cuando el niño está prematuro o hay exámenes médicos que puedan que impacten su desarrollo, está ahí Help Me Grow, donde usualmente son referidos para poder acceder a intervención temprana, que significa simplemente estrategias o conectarse con profesionales de intervención temprana de la escuela distrital, donde les ayudarán o les evaluarán y verán cómo mejor apoyar el desarrollo de su niño a lo más temprano posible. Así que eso ocurre también cuando las mamás dan a luz, cuando tal vez ya el bebé tiene un mes o tiene 6 meses. En cualquier etapa de ese primer año es tan importante porque su cerebro está desarrollándose al 80% o casi 90% a la edad a la edad de 5. Entonces, en esos primeros 3 años son cuando el cerebro se desarrolla tan rápidamente y es el mejor tiempo de poder darle todas las oportunidades que necesitan para desarrollarse mejor. Así que con eso es todo. Muchas gracias. Tengan bonita tarde. Nos vemos.